Y el consumo lo ubico en una etapa media difícil de mi preadolescencia. Tenía muchas dudas sobre quién era. Tenía un gran problema de identidad, una autoestima muy bajo. Gran parte me preguntaba el por qué, para qué de todo esto. ¿Para qué el mundo? ¿Para qué viene la vida? ¿Para qué sirvo? ¿Viste? Donde no encontraba una identidad. Ahí es donde aparece verdaderamente el consumo, ¿viste? Empieza a los 14 años de él, pero yo me entero a los 18. Y en ese punto quizás el consumo sí obviamente forma parte de su historia y la problemática que obviamente inclusive está de acá. Yo toqué un montón de fondos. Hay fondos que mi familia nunca supo, hay fondos que mi familia estuvo presente. Que creo que fue feliz hasta los 9 años. No sé qué pasó en su vida, que nunca más lo vi sonreír. Principalmente lo que se busca es tener que ver con su historia y poder historizar sobre todo. Por ahí muchas cosas no podía poner en palabras, de dolores, no sé si la palabra es trauma, podríamos decirle. Y creo que ahí fue la primera vez que apareció el consumo como un aliviador. También en un sentido de pertenencia. Por esa realidad que uno pensaba ser más grande, digamos, ¿viste? Y la primera vez que probé consumo tenía 13 años. Yo igual sabía consumir alcohol, si vamos a lo que es consumo, ¿no? Todavía recuerdo el momento, me acuerdo de la situación. Fue como decir, mirá, pero después le fui encontrando otro sentido, ¿viste? Donde ya no era tan tímido. Supuestamente me daba una alegría. Podías, en teoría, ser yo. A la vez me hacía sentir parte, ¿viste? Principalmente eso, ¿viste? Me hacía sentir parte de algo. Porque yo era un tipo muy sociable, siempre lo fui, soy un tipo que nunca tuve el problema con eso, pero internamente yo me sentía solo. Más allá de que yo tenía mis padres, tenía mis hermanos, tenía mi grupo de amigos, mis amigos del barrio, pero gran causal fue la soledad interna. Nunca pude poner en palabras. Empieza a los 14 años de él, pero yo me entero a los 18. Porque en ese momento no existía como hoy la droga por doquier, como dicen, por todos lados. Uno como mamá lo asociaba al cambio de conducta por la adolescencia, que decían que cambia el carácter, se ponen más rezongones, contestadores. Entonces yo lo asocié a eso. Entonces como que bueno, lo veía normal, digamos. De repente empecé a ver que estaba demasiado violento, cosas que él era raro, él era un chico muy feliz. O sea, yo cuando recuerdo hasta cuando lo vi sonreír fue hasta los 9 años, que creo que fue feliz hasta los 9 años. No sé qué pasó en su vida, que nunca más lo vi sonreír. Yo descubro que están las drogas, porque yo conversaba con gente así, le pregunté y no me acuerdo quién, me dice, preguntarle qué comió al mediodía. Le digo, ¿qué comiste, María, hoy al mediodía? No sé, dice, no me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar qué comiste? Y bueno, y me habían dicho, si no se acordaba porque las drogas, me decía, porque estaban en drogas. No se acordaba, venían pasando muchas cosas, mucho desastre, me llevaba todo, ¿no? Y bueno, me fui al tribunal y ahí me logré una internación a los 18 años a las 6. Al enfermero le dijo que él arrancó con cocaína y nunca más pudo parar. El consumo como solución fallida, en realidad viene a querer resolver algo de una forma obviamente muy poco conveniente para el sujeto, por eso trabajando con el trasfondo y la singularidad. También el tratamiento me parece que enfoca justamente a ir corriendo de ese lugar tipo general y bueno, trabajar con lo singular de cada uno. Y en ese punto quizás el consumo sí obviamente forma parte de su historia y la problemática que obviamente inclusive está ahí acá, pero siempre considerando que más allá de eso se trabaja con el sujeto. Sí, hay un trasfondo, por supuesto. El consumo de hecho viene como a tapar algo de esto, ¿no? Yo ya iba a los cumpleaños 15, el consumo de alcohol era muy normalizado. Creo que en esa época no había tanta conciencia. Va empezando
otro tipo de sustancias, ¿viste? A medida que iba creciendo y la adolescencia fue pasando. Gran parte de la adolescencia verdaderamente no la viví, no la sentí. No pude terminar el colegio, no tuve viaje egresado, me perdí un montón de cosas, ¿viste? Adelanté, empecé a trabajar antes, trabajaba, después me metí en lo que es el tema de boliches. Y yo creo que con los tiempos se fue agravando mucho. Y yo no me daba cuenta, ¿viste? Mi familia tampoco, pero era un hábil declarante, un gran manipulador que supo sobrellevar esa vida. Y si ante una pregunta yo negaba. Fui un gran negador de mi problema con el consumo y de mi problema emocional. O sea, no hablaba, dormía, quería dormir, no mate, vivía con sueño. Yo creo que si a mí hoy me pasara con un hijo, lo primero que digo estaban las drogas. Hoy me doy cuenta. En ese momento, no. O sea, la verdad, no sabía que existían las drogas. Realmente no sabía. Era una mamá feliz. La lucha que criar a su hijo. Pero es el día de hoy que uno no tiene vida. Y Mario en ese momento empezó a sacar cosas. Por ejemplo, le tapaba a la hermana que era chiquita y con él le ponía 2 frazadas y le sacaba una. Y así, eso era lo mínimo, las pequeñas cosas donde él empezó seguramente con su consumo y que necesitaba cosas para vender, para que le den droga, ¿no? Desgraciadamente yo creo que hay muchos papás que no, por ahí no quieren ver también la realidad, pero hoy en día si a un papá le pasa que lo vea el hijo raro, tiene que ir directamente a ver si no, hacerle hacer un análisis a sus hijos para ver, porque ellos lo saben disimular muy bien. Al principio es recreativo, después social, después ya se vuelve un problema y después ya se vuelve compulsivo. Por ejemplo, ya no podía hacer algo sin consumir. Ya sea cortar el pasto, sea ir a pescar, siempre algún tipo de consumo tenía que haber. Se hizo algo habitual en mi vida. Pero también ahí es donde empiezan los problemas, donde al mentir tanto tiempo, al negar muchas cosas, empiezan los problemas de vínculos, por supuesto personalidad. Te das cuenta, viste, que empezás a perder a tus amigos, que los verdaderamente son las personas que te quieren. Empezás a perder los vínculos sanos, familia, primo, novia, lo que le puedas llamar. En un momento de mi vida, ya más de grande estaba solo. Ya me sentía solo hace muchos años, pero ahora la soledad ya era externa también, aparte de interna. A veces no se habla porque tampoco se reconoce el problema y tampoco sabe qué es lo que le está pasando. Un adolescente de 13 años que se encuentra con consumo, y es muy difícil también, ¿no? De poder medicar ahí, de que realmente está teniendo algún tipo de problema más allá del consumo, por eso. Algún tipo de problema por el que comienza a consumir. De hecho, la adicción en el que pone esa, ¿no? El no decir, lo no dicho. Él no hablaba, por ejemplo, cuando estuvo en el EDEL, y a Mario le habían puesto silencio, porque Mario no hablaba con nadie. Es una vida muy difícil la que se vive, es ver a tu hijo morirse día a día y nadie te brinda una ayuda. Parece que no les importa a los chicos las adicciones, pero yo digo, si la gente puede ver por un animal, lo que no puedo entender es cómo ven a un chico en las adicciones y lo que quieren es que se muera. Entonces ellos también lo saben y eso también les hace que le dé lo mismo. Su vida no tiene sentido porque nadie los habla con amor, no hay gente que los valore. Yo la primera vez que iba a pedir ayuda, yo tenía 19, 20 años. Me acuerdo que salí un viernes, vuelvo a mi casa el sábado de la mañana, me costó dormir un montón, a las 2 de la tarde me fui de vuelta, el domingo volvía al mediodía, ponele, y venía con una crisis, digamos, así, llorando, sintiéndome mal, che, loco, ¿qué me está pasando? No estoy disfrutando de esto, que supuestamente me daba la alegría. Y me acuerdo que llegué a mi casa y no había nadie, ¿viste? O sea, y me bañé todo y justo y la cabeza así. Al rato se me pasó y pasaron 10 años más. Y ahí más tengo un montón de años siguiendo consumiendo, pero con cierta cautela, ¿viste? Había dejado de salir, utilizaba el trabajo para consumir, utilizaba momentos, otro brote,
Ya empecé con problemas del trabajo, aislado totalmente de todo. Esta enfermedad enferma todo a tu alrededor, ¿viste? O sea, destruye todo. Es como una inundación, la arrasa con todo. Gran parte de mi familia elegían creer, que no lo juzgo por eso, porque, ¿viste? Llega un punto que vos convencés a la otra persona que no es como le parece. El quiebre fue hace 3, 4 años. Yo no podía mantenerla, ya tenía problemas en todo. Yo toqué un montón de fondos. Hay fondos que mi familia nunca supo, hay fondos que mi familia estuvo presente, y hay muchos fondos, yo digo fondos emocionales, que fueron del momento, ¿viste? O sea que hoy en día, hasta el día de hoy, no sé si la palabra doble, porque uno con terapia va acomodándose, pero un montón de fondos, ¿viste? Vos me preguntás a mí y yo lo que más perdí fue tiempo. Yo creo que una persona con consumo problemático, de la primera vez que pide ayuda, es cuando hay que efectuar el documento, porque se le acomoda los huesos, como se dice mucho, y pueden pasar 10 años más. Solamente sabemos el infierno que se vive, lo que nos pasa es una mezcla de levantarte para ver qué puede ser por tu hijo y acostarte con el corazón triste porque bueno, otro día más que sabes que tu hijo se está matando y que vas a un tribunal y no tenés quien te escuche. Yo creo que desgraciadamente este mundo de las drogas, para el que lo sufrimos, es un calvario en el que no tenés vida, pero que les sirve a muchos. No, a ellos no les sirve que los adictos se recuperen, porque ellos viven del adicto, o sea, se llenan de plata con los adictos. Nos atraviesa a todos, como sociedad también diría. Sí es cierto de que hay sectores más vulnerables, pero esto no tiene que ver con una cuestión solamente económica, sino también con una cuestión social, que todos somos responsables, digo, parece que también es el que, por eso digo, como sociedad estamos todos atravesados, y es ahí donde por ahí se aprovecha, por así decir, el consumo para entrar de otra manera, pero no, está un perfil determinado de la persona que por tales características va a tener una problemática de consumo. Yo creo que yo hice lo que pude, mi familia hizo lo que pudo, la sociedad hizo lo que pudo. Hoy tengo 2 años, 9 meses y 22 días limpios. En sobriedad. He tenido momentos difíciles, pero a pesar de eso no lo cambio ni por el mejor día de consumo, por así decirlo. Restauré un montón los vínculos primarios, lo que era familia, hijos, y de a poco me voy insertando en todo esto. Y él me está diciendo, te amo, mamá, eso es lo más importante que tengo en mi vida. Si a vos te pasa algo, yo me mato porque soy el amor de mi vida. Pero así mismo, durante 20 años me ha arruinado porque, o sea, nos ha dejado sin nada. Viste, último tiempo está mal. Su enfermedad está al punto de pensar solamente en las drogas. Él tiene hijos que los ama, pero se esconde porque no quiere que lo vean así. Y bueno, en realidad no tiene vida él, no tiene vidas. Todos estamos mal. Y así, en general, son toda la familia que le pasa. Porque donde hay un adicto a la casa, es la familia en general que sufre a la par del adicto. Porque bueno, pongamos que cuando estamos hablando de una problemática del consumo, no hay otro deseo en la vida de esa persona. Todo su libido, toda su energía está puesta en eso. Entonces cualquier otra cosa que se atraviese va a venir a impedir que lo cumpla y de alguna forma va a evadirlo. No porque la persona que consume, digo yo, quiera hacerlo, porque está esto, ¿no? Que consume porque quiere, porque lo eligió, porque bueno, pero para, ¿no? Esto de responsabilizarlo, culpabilizarlo, no responsabilizarlo, culpabilizarlo. En realidad, la problemática del consumo tiene esa característica de la contradicción, de la persona elegir eso que sabe que le hace mal, pero lo sigue eligiendo. Entonces hay una lucha. Es lo que me tocó, es lo que pude hacer, es lo que pudieron hacer, en gran parte la aceptación. Yo no soy responsable de esta enfermedad, porque es una enfermedad que no tiene un núcleo. Puede haber muchos factores, o por lo menos lo que yo he aprendido. Hoy soy responsable, sí, de mi recuperación. A unir llego porque nuevamente sufrí un brote y termino en salud mental del hospital.
Ya mi familia no sabía qué hacer, se reunían a escondida al día, yo era un desastre, manteniendo un montón de cosas para poder sostener el consumo. Porque la realidad es, yo sostenía para mantener el consumo. No había otro objetivo, no había otra motivación. Y después, bueno, empecé un ambulatorio acá, donde pude mantener un poco el tiempo. En diciembre recaigo, vuelvo al consumo y termino en una internación. Me derivaron de acá, me sugirieron que me interne, que a mi padre le digo, che, padre, no puedo encerrarme porque no. A mi familia le había entregado la llave del auto, mi billetera, los ahorros, todo porque yo consumía llorando. Yo decía, ¿por qué lo hago? La palabra no podía parar. No le encontraba la vuelta y yo decía, ¿me tengo que morir así? Aparece el pensamiento suicida o te aparece... Che, loco, yo merezco esto. Tanto daño ese. ¿Viste? Empiezan a aparecer un montón de emociones, sensaciones oscuras. O sea, sumamente oscuras. Recuerdo patente, digo, papi, por favor, encerrame en algún lado. No le encuentro la solución. Porque mi voluntad estaba, hice lo que mejor pude esos 4 o 5 meses. Pero nuevamente volví al consumo. 5 de enero decidimos que me interno y un 6 de enero me fui a internar. Amanecer se llama la clínica. Sugerido por acá. Es una casa de puerta abierta. Ahí conocí todo lo que es narcótico anónimo, alcohólico anónimo. Y me cambió la vida, ¿viste? ¿Por qué te cambió la vida? Porque por primera vez pude elegirlo esto. No es una cuestión de voluntad, sí, por supuesto, de esfuerzo, de contrainvestir esto, ¿no? Que aparece como lo que empuja y quiere seguir, que es el consumo. Hay un esfuerzo ahí, pero no se trata de... No, porque la lucha es interna. O sea, hay una parte que va a seguir apostando por el consumo y una parte que no, que quiere, digamos, luchar por la vida. Por lo general, lo que aparece con el consumo justamente es un desorden del ordenamiento con el día a día, digamos. Está muy desorganizado eso. Entonces, bueno, hay una necesidad de ordenar algo ahí. No es lo único, obviamente, porque un hábito por sí mismo por ahí ayuda a ordenar, pero no sé si le va a dar a la persona, a cada uno, eso que necesita, digamos, como para poder renacer, como lo mencionaste, porque eso también tiene que ver con los intereses de cada sujeto. Y la propuesta también me pareció un poco por ahí, por empezar a construir, por redescubrir, por encontrar otros intereses, otro que no tenga que ver con el consumo. Ver la vida de otra manera. Uno de los pacientes que decía esto, ¿no? Empezar a ver la vida con otros ojos. Parece que el consumo ponía un velo y hoy puedo ver en los detalles de, no sé, en la calle, la gente que pasa caminando, prestar atención a otras cosas que también son gratificantes, que son satisfactorias. Empiezan a aparecer otras satisfacciones, más conectadas con este sitio, con el sentido de la vida. Me empezaron a aparecer un montón de emociones que yo desconocía verdaderamente. Los conceptos míos estaban agarrados a lo que era la alegría. Para mí la alegría era euforia, no era alegría. La tristeza era depresión para mí. El enojo era ira. Yo tenía conceptos muy agarrados a lo que era el amor. Empecé a conocer los conceptos. Y ahí empecé a conocerme a mí mismo, que me sigo conociendo. Yo me recuerdo un montón de momentos, lloré mucho, sigo llorando mucho. Empecé a sostener el tiempo un montón de cosas. Y principalmente, algo que yo puedo destacar es la honestidad conmigo mismo. Yo me mentí tanto tiempo a mí mismo que yo tenía que mentir todo el tiempo a los demás. Hoy soy esto. Tampoco soy Jesús, pero hoy trato de ser honesto conmigo mismo. Intento ser padre, intento ser hermano, intento ser hijo. El consumo como no problematizado, como algo a lo que se accede fácilmente. Muchísimo desconocimiento. Acceden a la sustancia, sí sabe qué es. Me sorprende que casi todas las adolescentes que llegan y que han consumido no saben lo que es. No saben el nombre que tiene, no saben el efecto que tiene, no saben por qué hace mal. Acá ahora estoy trabajando de operador socioterapéutico. Lo que hago es acompañar a los chicos, ¿viste? A veces coordino los grupos familia, ¿no? A veces coordino algún grupo con los chicos, acompaño a los talleres. Yo creo que este tipo de trabajo es un te doy y me das, gran terapia de un adicto que ayuda a otro, ¿viste?
nosotros sabemos verdaderamente cómo, no sé, te lo puedo dibujar, explicar, no llevarlo al cine, al teatro, pero la sensación es tan interna que pareciera que fuéramos de Paloi, como para así decir. Yo me pongo a pensar, yo tenía todo, o sea, pero el sentimiento de soledad nunca se fue. Hoy en día ya, gracias a Dios, ha cambiado un montón. Que por momentos, porque lo dije hoy, aparece. Yo creo que cuando se te empieza a ir esa soledad, es cuando uno empieza a ver más allá de tu ombligo, de vos, cuando te empiezas a ocupar del otro también, ocupándote de vos, cambia un montón, cambia la perspectiva de la vida. Si el Agustín de 34 años tendría que darle un consejo aceptando que hizo lo que pudo, aceptando que el contexto fue el que fue, pero darle un consejo al pibito de 13, ¿qué le dirías? Al Agustín de 13 años diría que hable, que no tenga miedo, que hable. No son malos, tenés que hablar nada más. ¿Viste? Y si no podés, levantá la mano, pedí ayuda. Consejo más sano que hay es, creo que sería hablar.